Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos al noveno día de nuestra novena al Espíritu Santo. En un momento de silencio, presentémosle nuestras peticiones al Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Madre de Dios, la esposa de Dios Espíritu Santo. Oh María, llena del Espíritu Santo, descúbreme el secreto de tu docilidad. Oh Dulcísima Virgen María, tú eres el jardín cercado, la fuente sellada, el templo del Señor, el santuario del Espíritu Santo. Tú eres la Virgen prudente, bien abastecida de aceite, y que has sabido ocultar en tu lámpara la plenitud de la gracia. Haz que comprenda que la única felicidad de mi alma es dejarme guiar por el Espíritu Santo. Obtén para mí la gracia de la conversión y ayúdame a seguir fielmente los mandamientos de Dios. No permitas que mi vida sea un obstáculo para el cumplimiento de mi oración y los milagros por los que tú intercedes para que yo pueda obtenerlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías al Espíritu Santo. Espíritu Santo que eres Dios, santifícanos. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, santifícanos. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven a nosotros. Espíritu Santo, don del Altísimo, ven a nosotros. Espíritu Santo, fuente de gracia, ven a nosotros. Espíritu Santo, fuego y amor ardiente, ven a nosotros. Espíritu Santo que nos protege del demonio, ven a nosotros. Espíritu Santo que nos libera de las tentaciones, ven a nosotros. Espíritu Santo que ilumina nuestro espíritu con tu luz, ven a nosotros. Espíritu Santo que inflama nuestros corazones de tu amor, ven a nosotros. Espíritu Santo, vuélvenos firmes y valientes en la fe, ven a nosotros. Espíritu Santo, enséñanos a orar y ora tú mismo en nosotros, ven a nosotros. Espíritu Santo, revístenos de misericordia para con nuestros hermanos y hermanas, ven a nosotros. Espíritu Santo de verdad, escúchanos.
Espíritu Santo de sabiduría y de inteligencia, escúchanos. Espíritu Santo de consejo y fortaleza, escúchanos. Espíritu Santo de ciencia y de piedad, escúchanos. Espíritu Santo de temor del Señor, escúchanos. Espíritu Santo de gracia y de oración, escúchanos. Espíritu Santo de comprensión y de confianza, escúchanos. Espíritu Santo de dulzura y humildad, escúchanos. Espíritu Santo de paz y de paciencia, escúchanos. Espíritu Santo de discernimiento, escúchanos. Espíritu Santo consolador y santificador, escúchanos. Espíritu Santo del Señor que llenas el universo, escúchanos. Espíritu Santo infalible que dirige a la iglesia, escúchanos. Oremos. Oh Dios, que por el Espíritu Santo iluminaste la inteligencia de tus fieles con la luz de tu verdad, concédenos que el mismo Espíritu nos dé a conocer la verdad y a gustar el bien, y llene nuestras almas de consuelo y de alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 9. Los carismas para la vitalidad de la Iglesia. Escuchemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo en el capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero mismo Dios, que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. En un momento de silencio meditemos en la palabra escuchada. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Los carismas para la vitalidad de la Iglesia. Los carismas para la Iglesia son vida, entusiasmo, crecimiento, colaboración, servicio. Son fruto del Espíritu Santo que opera en la Iglesia. Podemos confrontar Romanos en el capítulo 12, versículos 6 al 8, Efesios en el capítulo 4, versículo 1 al 13, y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Corinto era una comunidad de gran vitalidad carismática, fundada por el apóstol San Pablo. Podemos ver 1 de Corintios capítulo 4 versículo 15. Lo hizo en su segundo viaje misionero, como nos lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo del 1 al 17. Encontramos en esta carta un primer criterio para el discernimiento de los carismas. Dice San Pablo: por eso os hago saber que nadie hablando
con el Espíritu de Dios puede decir, anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Asimismo encontramos en esta carta dos listados de dones del Espíritu Santo. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30. El Espíritu Santo se revela como la única fuente de los carismas. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 31. En donde la caridad vale más que los otros carismas, y además es la base de los carismas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3. Es superior a la fe y a la esperanza. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 8 al 13. Ahora vamos a ver rápidamente algunos de los carismas. Primero, el don del lenguaje de sabiduría. Podemos confrontar Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Al discurso inspirado, en griego se dice logos, y al profundo conocimiento de la revelación cristiana, en griego se dice gnosis. Pablo ya ha hecho mención de la acción de gracias al inicio de la carta. Podemos leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 5. También en griego se habla de la sabiduría superior, que se dice Sofía, y ya Pablo ha hablado largamente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 16. El don del lenguaje de sabiduría sería una particular iluminación para penetrar los misterios de Dios. De esta sabiduría se habla que poseían los diáconos. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 3. Esteban, por ejemplo. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 10. Contrasta con la mentalidad del mundo. Lucas capítulo 10, versículo 21 y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19 al 20. Esta sabiduría se refiere a ese gusto especial por todo lo que tenga que ver con Dios o al bien espiritual de la humanidad. Ella nos facilita el poder de profundizar en la fe. Segundo, el don del lenguaje de ciencia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. San Pablo ya en el agradecimiento de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 al 5, ha recordado que los corintios han sido enriquecidos en Jesús en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Por eso, dado el hecho de que el conocimiento es por más especulativo, este carisma puede designar la capacidad de exponer las verdades cristianas, aquellas más elementales, pero fundamentales, según dice en Hebreos capítulo 6, versículo 1, en cuanto habla de una enseñanza elemental acerca de Cristo, distinguiéndolo de aquel más completo que puede ser objeto del carisma de la catequesis. En griego se dice didáscalos. Como se puede ver, en el fondo, el carisma de la sabiduría y aquel de la ciencia parecen tener un fondo común. Ellos están dados para comprender y experimentar la existencia cristiana. Tercero, el don de la fe. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Este carisma no consiste en la unión intelectual a una verdad revelada en general, ni el anuncio del Evangelio, y ni siquiera se puede identificar con la virtud teologal de la fe, de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, con la cual crece la vida cristiana, cosa que poseen todos los cristianos por el hecho propio de ser tales. El carisma de la fe es donación libre del Espíritu Santo, y puede encontrarse en algunos y faltar en otros. Es la profunda convicción por la cual creemos firmemente y sin sombra de duda que Dios puede hacer los milagros, y pide y obtiene de Dios manifestaciones de su potencia. Podemos ver, como se dice, hace mover montañas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2. Solo basta un poco de fe. Mateo capítulo 17, versículo 19 y 20. Contra cualquier obstáculo,
Mateo capítulo 21, versículo 21. Confianza en la oración, Marcos capítulo 11, versículo 22 y siguientes. Y poder de la fe, Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. Cuarto, don de curaciones, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9 y versículo 28. Es el don que tiene que ver con las sanaciones corporales y psíquicas. Veamos ahora algunos textos bíblicos. Imposición de las manos, Marcos capítulo 16, versículo 18. Pablo en Malta, Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículo 8 y 9. La misión de los 12, curar las enfermedades, Lucas capítulo 9, versículo 2. Santiago exhorta a la oración de unos por otros, Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Pedro cura en Lida a un paralítico, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 34. Quinto, el don de hacer milagros, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 10 y 28. Jesús era potente en obras y en palabras, Lucas capítulo 24, versículo 19. En los Hechos, Lucas relata que por la mano de los apóstoles veían milagros y prodigios numerosos en el pueblo, Hechos capítulo 5, versículo 12. Aún más, las señales del apóstol precisamente son los signos, prodigios y milagros que efectúan en el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Signos y prodigios en la potencia del Espíritu Santo. Romanos en el capítulo 15, versículo 19. En definitiva, el Espíritu Santo obra portentos. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Sexto, el don de profecía. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 10 y 29. Y capítulo 13, versículos 2 y 8. Capítulo 14, versículo 1 y 4. El don de profecía no solo es predicción de las cosas futuras. Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 28. Y capítulo 21, versículos 10 y 11. La comunicación de la voluntad de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 2. El desvelamiento de los corazones. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 25. Sino sobre todo y más comúnmente es edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 16 al 21, Pentecostés realiza la profecía de Joel. Joel capítulo 3, versículo 1 y 5. Otros textos bíblicos sobre el don de profecía, como Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4 y 22, el 24, el 25, el 29 y el 31. También Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 1. Los profetas de la comunidad de Antioquía, Hechos capítulo 21, versículo 9. Las hijas de Felipe el Evangelista. También vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 20, María la hermana de Aarón. En Jueces en el capítulo 4, versículo 4, Débora. Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 40, Judá. Y Lucas capítulo 2, versículo 36, Ana. Séptimo, el don de discernimiento de los espíritus. Este don consiste en la capacidad de discriminar la verdadera de la falsa manifestación del espíritu. No es fruto de nuestra competencia o de nuestra intuición psicológica. El carisma del discernimiento debía ser poseído principalmente por los jefes de la comunidad para discriminar los verdaderos de los falsos profetas, no los verdaderos y los falsos fieles. Jesús ha ejercido bastante ese don. Marcos en el capítulo 8, versículo 32 y 33. Mateo en el capítulo 16, versículo 22 y 23. Sobre todo en las tentaciones en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. También los apóstoles ejercitaron este carisma. Pedro
en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo del 1 al 12, Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 8 al 12, Pablo y Silas en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 16 al 18. Octavo, el don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12 y 14. El don de las lenguas comúnmente es llamado glosolalia. Lenguas nuevas. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4 y Marcos capítulo 16 versículo 17. Es un hablar a Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 y 28. Es un orar. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 14. Es un bendecir con el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 16. Este hablar a Dios puede llegar a ser un hablar a los hombres cuando viene acompañado de la interpretación. El intérprete puede ser el mismo que habla en lenguas, llamado glosolalo. Podemos confrontar Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3 o cualquier otra persona que tenga el don. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 26 al 28 y Primera de Corintios capítulo 12 versículos 10 y 28 y Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1. Tenemos que hacer una distinción entre la glosolalia de Corinto y aquella descrita en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4 al 11 y Marcos en el capítulo 16 versículo 17. La de Corinto es caracterizada por el hecho de ser incomprensible para quienes escuchan y tienen necesidad de intérpretes. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2, versículo 9, versículo 20 y versículo 26. Sin embargo, no es un lenguaje irracional, sino racional y lógico. Tiene sentido. Pablo dice en efecto hablar 10.000 palabras con el don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 19. La de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4 al 11. Explicitada por Marcos capítulo 16 versículo 17 es diferente. Es la predicación misionera hecha con lenguas comprensibles a todos. También la glosolalia era manifiesta en Cesarea, Hechos capítulo 10 versículo 46 y en Éfeso, Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 6. El don de interpretación. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 y versículo 30, capítulo 14 versículo 5, versículo 13 y 26 al 28. Pablo, en el uso regular de los carismas en las asambleas, exige la presencia del intérprete, que puede ser el mismo glosolalo o puede ser otro, según nos lo dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13 y 26 al 28. El don de interpretar se da cuando el glosolalo tiene un discurso en lenguas para dirigirse a la comunidad. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19 y del 26 al 27. Esto es cuando la glosolalia es también profecía. Luego no es solo edificación de sí mismo, sino también de la comunidad. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. Si la glosolalia es un hablar incomprensible per accidens, porque es paragonado a aquello de los borrachos, de los niños, de los delirantes, según dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20 al 26, el don de interpretación consiste en el hacer comprensible a la asamblea el contenido del hablar glosolálico para que la asamblea reciba la edificación. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque a través de tu Espíritu has regalado dones y carismas a la iglesia fundada por tu Hijo. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Consagración al Espíritu Santo.
Oh Espíritu Santo, divino Espíritu de luz y de amor, yo te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser por este momento y para toda la eternidad. Que mi entendimiento sea siempre sumiso a tus celestiales inspiraciones y a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, de la que tú eres guía inefable. Que mi corazón siempre esté inflamado con el amor a Dios y al prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme a la divina voluntad y que mi vida entera sea una fiel imitación de la vida y las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien con el Padre y tú, Espíritu Santo, sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, desde lo hondo de mi corazón te invoco y te pido envía tu Espíritu sobre mí y quita toda aridez, frialdad, rompe toda tiniebla, fragilidad, arranca todo miedo, sáname de las ansias insaciables, quita el cansancio, derriba la pobreza, echa fuera las contradicciones, las luchas, la impaciencia y la falta de fe. Oh Espíritu poderoso, prometido y mandado por el Padre y por el Hijo, enciende en mí el fuego de tu amor. Sujeta completamente a la divina voluntad, no solo mi voluntad, sino todas las potencias y sentidos, a fin de que mi corazón sea un templo donde puedas morar hoy y siempre. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Gracias por acompañarme en esta novena al Espíritu Santo. Gracias, por favor recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname.